Grandes problemas ha tenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el Poder Judicial, sobre todo con la ministra Norma Piña. El Poder Judicial, si bien es cierto, concentra toda su fuerza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es cierto que existe el llamado Consejo de la Judicatura Federal, que viene a ser una suerte de, bueno, en teoría, debe ser el órgano que revise a los jueces, a las juezas, a los ministros, a las ministras, magistradas y magistrados. Sin embargo, en los hechos eso no ha pasado. En buena medida, porque la misma ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, es la jefa del Consejo de la Judicatura Federal. En el gobierno federal poco se ha podido hacer al respecto, y hoy que tienen una oportunidad, aparece un personero de Ricardo Monreal, que es Alejandro Rojas Díaz Durán, poco conocido, pero es muy dado a generar la atención en él. Es polémico. La jugada que se prepara en el Senado de la República, y lo pueden hacer, porque solo requieren mayoría simple, y en el Senado de la República la tienen. El mismo presidente de la bancada, el jefe de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Aguilar, señala que la próxima semana estarían en condiciones de un nombramiento para un consejero, un integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y que podría ser Celia Maya. Celia Maya es una jurista capaz, ya perdió en Querétaro varias veces, varias elecciones, es conocida como de los puros, y dice Alejandro Rojas Díaz Durán que sería una imposición y que eso ya le corresponde al Senado de la República, y él quiere que un amigo de él sea el candidato y que sería votado por el Senado de la República. Incluso llamó a todos los grupos parlamentarios, sin tener atribuciones, porque es un senador, están entre pares, entre iguales. Mientras en el Poder Ejecutivo el presidente de la República trata de equilibrar lo que es el Consejo de la Judicatura Federal para que deje de ser un florerote, pues salen estos personajes. Parece que el Monreal no aprende la lección, y no creo que sea Monreal, porque a estas alturas Monreal ya no puede hacer gran cosa, pero es Eduardo Ramírez, que es igual a Monreal, y es Alejandro Rojas Díaz Durán, que es igual a Monreal, es su suplente. De hecho, se quedó en la Cámara de Senadores porque él ya dejó el cargo, y aparte tendrá otras obligaciones con Claudia Sheinbaum. Es el momento, ahora sí, el presidente, de poner las cosas en su lugar. No que el presidente nos está imponiendo, el presidente no les impone nada. El presidente está tratando de que haya equilibrio y que funcione el Consejo de la Judicatura Federal como debe hacerlo, que sancione a ministras, ministros, juezas y jueces, todos los que actúan mal, magistradas y magistrados. Es su función, pues no les gusta. Mire, esta es la jugada que se tiene. Ella es Norma Lucía Piña, usted la conoce. Ha sido una persona días, bien contraria a la Cuarta Transformación. Es la ministra presidenta de la Suprema Corte. Quitarle el poder, o parte del poder que tiene, es equilibrarlo mediante una acción bien sencilla que está en las manos ahora sí que tanto de senadoras como senadores, para que pongan en orden a estos personajes, Lainez Potisek, a los ministros en general. Bueno, pues está Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar. Podría haber mayor control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo sería? Le explico a usted. Es nombrando a una persona que pueda ser el fiel de la balanza en el Consejo de la Judicatura Federal, que tendría ahora sí el peso para poner orden en un consejo que no opera y que tiene mucho de Norma Lucía Piña Hernández. De hecho, es la que impone a criterio propio. Y cuando se puede equilibrar y poner a funcionar el Consejo de la Judicatura Federal, con ella sería la opción. Le explico cuál es la opción. La Cuarta Transformación, por supuesto, busca los votos en el Senado para un cargo en la Judicatura, pero se postergaron los nombramientos que pidió Adán Augusto. Se trata de la abogada Celia Maya, militante de los puros y 3 veces candidata a la gubernatura de Querétaro. El gobierno busca
propone a Celia Maya en una posición clave del Consejo de la Judicatura Federal, organismo crucial del Poder Judicial. Se requiere una mayoría especial del Senado que hoy por hoy el oficialismo no tiene. Como señal de negociación, ahora desde Morena alegan que ya no es prioritario el listado de jueces nominados a la justicia administrativa y en su mayoría cercanos a Adán Augusto López Hernández. Ese listado, que también requiere aval del Senado, queda relegado para obtener la posición en la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal es la instancia que resuelve sobre la designación a través de concursos de oposición, la adscripción, la ratificación y la remoción mediante la resolución de quejas administrativas y denuncias de magistrados de circuito y jueces de distrito. Pero además de lo anterior, el Consejo es donde se aprueban y validan los recursos del Poder Judicial, contrapeso con el que AMLO se ha enganchado particularmente desde el relevo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para darle paso a la opositora Norma Piña. Un nombramiento directamente señalado por López Obrador no tendría mayor problema en ser operado por los legisladores oficialistas, pero la designación de Maya tiene dos grandes problemas: su pasado y la división en Morena. Celia Maya es lo que en el morenismo se conoce como una pura, aquellos elementos que están más cerca del obradorismo que del movimiento en sí. Ella fue una de las nominadas por el presidente para ocupar una silla en la Suprema Corte. Al ser rechazada, AMLO la nominó para la Fiscalía General de la República y buscó la gubernatura de su natal Querétaro en 3 ocasiones. Su fiel alineamiento con AMLO le cuesta dentro del partido. Personajes como Adán Augusto o Monreal tienen en mente otros candidatos. Por otro lado, la legislatura de Morena se encuentra revuelta. Entre las elecciones del próximo año, muchos tendrán que decidir si obedecen las indicaciones del presidente de mantenerse en su curul o lanzarse por un puesto de elección popular de entre los 1000 que se disputan, sin olvidar el reacomodo y alineamiento de los senadores y diputadas que apostaron por la corcholata equivocada en el proceso interno de la selección del partido. Muestra de lo anterior es que se tenía planeado que el miércoles se subiera al pleno del Senado la discusión de su nombramiento, la de Celia Maya, pero no lograron ponerse de acuerdo. Incluso el senador Alejandro Rojas Díaz Durán ofreció una conferencia de prensa para anunciar su negativa al respecto. Es una extraordinaria jurista y además es mi amiga, pero bueno, por su afiliación. El senador propone al Contralor del Senado, a Andrés Lozano, para ocupar dicho puesto, porque el presidente López Obrador ya señaló que ya se acabó el dedazo, y como ya no hay dedazo, pues tampoco hay línea y tampoco pueden venir ni tampoco pueden enviar propuestas del Ejecutivo. Así lo dijo Alejandro Rojas Díaz Durán. Por eso el tema de la postura de Monreal, que creo se debe sumar, igual que Adán Augusto. ¿Por qué? Porque se trata de ponerle contrapesos a Norma Piña. No es cosa menor, es algo muy importante, porque sería frenar a Norma Piña con una jurista como Celia Maya. Pero se opone Monreal. Bueno, pues creo que todavía no hay relevo, todavía no se acaba la presidencia de la República para Monreal y para el propio Adán Augusto. Esto fue lo que dijo en ese contexto el senador presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, respecto a este tema de los nombramientos. En una unanimidad, o no son dictámenes que polaricen, y eso nos va a permitir tener un rendimiento legislativo. Hemos decidido que los días miércoles sean para iniciativas y pendientes de empezar a construir los nombramientos que nos hacen falta. El próximo martes vamos a arrancarnos con el nombramiento del Consejo de la Judicatura, que es por mayoría simple, y estaremos teniendo otros dictámenes y aproximarnos en consensos para sacar los más de 100 nombramientos que tiene prácticamente el Senado. Bueno, se requiere mayoría simple de acuerdo a Eduardo Ramírez Aguilar. El tema es sencillo, es poner el contrapeso que requiere Norma Piña para dejar de manejar a su antojo al Poder Judicial desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si eso no les queda claro, no sé qué es lo que quieren. Sí entiendo que Alejandro Rojas Díaz Durán es un grillo y es cercano, pues es de la gente de Monreal. ¿Quién es este personaje? Aquí lo tiene y mire lo que dice. Por lo que la propia Constitución mandata que
hay 3 consejeros que ya fueron designados por la Suprema Corte de Justicia en el Pleno. Esas decisiones ya se tomaron en la Suprema Corte. 2 consejeros se deciden aquí en el Senado de la República y un consejero le corresponde al presidente de la República. El presidente de la República ya decidió con su propuesta, que fue buen amigo, gran jurista, que es el maestro y doctor Bernardo Batis. Él está como parte de este Consejo de la Judicatura Federal desde ya algunos años. Por lo que le corresponde al Senado de la República designar a un consejero que falta. Y quiero llamar la atención de los coordinadores parlamentarios, de todos los partidos y de mi bancada, porque he estado hablando con colegas, senadoras y senadores de Morena, porque me he percatado que hay personeros del gobierno federal que a nombre del presidente de la República han venido promoviendo a una amiga mía, quien es la maestra y magistrada Celia Maya, queretana, una mujer muy comprometida, una gran jurista con una amplia trayectoria también en el Poder Judicial. Sin embargo, como decía el filósofo, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Creo que quienes están promoviendo esta propuesta lo hacen a título personal, porque el presidente López Obrador ya señaló que ya se acabó el dedazo. Y como ya no hay dedazo, pues tampoco hay línea y tampoco pueden venir ni tampoco pueden enviar del gobierno federal propuestas del Ejecutivo. Esa etapa ya acabó. Yo le creo al presidente López Obrador y le digo desde el Senado de la República que hay quienes en su nombre están promoviendo a mi amiga, la maestra Celia Maya. Pero siendo mi amiga, también tengo claro que es una militante comprometida de Morena. Fue nuestra candidata en Querétaro en 2 ocasiones a la gubernatura. Y que precisamente por eso, por ser una militante comprometida con Morena, no cumple uno de los requisitos fundamentales para ser consejera o consejero de la Judicatura, que es precisamente no tener una militancia activa como lo tiene mi compañera y amiga. Bueno, pues estos son los personajes que están tratando de frenar la llegada de Celia Maya al Consejo de la Judicatura Federal como integrantes del Consejo, que, repito, sería una pared donde se tendría que topar la misma Norma Piña a la hora de querer imponer las cosas, incluso de repartir el presupuesto en los diferentes órganos del Poder Judicial. Es una situación no complicada, porque no creo que los senadores mantengan apoyo a Norma Piña, conociendo todo, que se ha metido incluso en decisiones legislativas, pero todo parece indicar que sigue teniendo buena relación con Monri, con Alejandro Díaz Durán y con grupos de poder dentro de Morena. Así no, creo que así se están equivocando los senadores. Deben permitir que lleguen los mejores perfiles, sobre todo los que pueden detener a la ministra Piña. Tan fácil que está la solución y tan difícil que se la hacen a estos grillitos que no entienden